Bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Qué precioso es venir a la casa de Dios, alabarlo y bendecir su santo nombre. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a orar para empezar esta tarde en la cual Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, para poder traer tu palabra. El día de hoy, Señor, tú nos vas a hacer recordar, Señor, las cosas que como hijos tuyos estamos, Señor, aquí en este mundo, en esta tierra, Señor, para poder cumplir. Y que muchas veces como hijos tuyos hemos olvidado algunas cosas, Señor. Y hoy tú nos vas a hacer recordar, Padre amado. Gracias te doy por esta palabra, Señor, que el día de hoy traes a tu pueblo. Bendícelo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Bien, nuestro pastor el día de hoy estuvo viajando por cuestiones de trabajo y me dejó encargado para traer la palabra el día de hoy. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Si lo tenemos, me dicen amén. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Bien, hermanos, vemos que el día de hoy hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos que hemos olvidado los mandamientos que Dios nos ha dejado. Tal vez por razones en las cuales nosotros estamos más ocupados en nuestros quehaceres, ¿no? En los trabajos o en los quehaceres cotidianos. Y muchas veces sin darnos cuenta estamos desobedeciendo a Dios. Estamos haciendo cosas que a Dios le desagradan. Y sin darnos cuenta, hermanos, nosotros nos alejamos de Dios. Y saben que esto es lo más terrible que puede hacer un hijo de Dios. Y como os digo, ¿no? Muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Después de que nosotros hemos experimentado la libertad del enemigo, ¿no? Él va a querer, hermanos, nuevamente atacar a nuestras vidas, va a querer atacarnos a nosotros. Y Él lo va a hacer siempre y cuando nosotros le demos cabida y cuando por alguna u otra razón damos la espalda a Dios. Y de esa manera el enemigo va a venir nuevamente a nuestras vidas y nos va a atormentar, nos va a poner enfermedades, va a acabar con nuestro negocio, con nuestra economía. Y muchas veces nosotros mismos somos, hermanos, lo que permitimos estas cosas. Bien, el día de hoy quiero compartirles estos 10 síntomas de que como hijos de Dios nos alejan de Dios. Vamos a ver el primer síntoma. El primer síntoma, hermanos, que nos aleja de Dios es cuando tú dejas de orar en privado. ¿Cuánto tienes tiempo para todo menos para orar? Esto de aquí, hermanos, viene a ser un indicativo que algo está pasando en tu relación con Dios. Lo estás dejando a un lado y hay quienes pueden decir: yo oro por los alimentos, ¿no? Pero ¿tú crees de que eso es importante, solamente orar por los alimentos?
Es muy distinto, ¿no?, orar por los alimentos y tener esa intimidad con Dios. Nosotros, hermanos, debemos de tener todos los días esa intimidad con Dios. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros como sus hijos. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que nosotros debemos orar en lo secreto con nuestro Padre. Y lo vemos en el libro de Mateo 6:6. ¿No? Imagínense qué tan primordial vino a ser la oración, que nuestro mismo Señor Jesús oraba todos los días. Y no lo hacía de la tarde o tarde, Él lo hacía muy temprano. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en las madrugadas y nos comunicamos con nuestro Padre? ¿Lo estamos haciendo? Pues hermanos, si es que no estamos dirigiéndonos en esa intimidad de nuestro Padre, eso viene a ser el primer síntoma que tú te estás alejando de Dios. Así que hermanos, si es que es esto lo que está sucediendo en tu vida, pues realmente tenemos que pedir perdón a Dios, pedirle perdón y empezar a tener esa relación, porque Él nos llamó a nosotros, nos perdonó, ¿para qué? Para tener esa relación con Él, para poder conversar con Él. Al igual como nosotros como hijos conversamos con nuestros padres, ¿no? Nuestro Padre Celestial también quiere esa intimidad, que lo cuentes todo lo que te está pasando, todo lo que te está ocurriendo, para que Él pueda venir a tu socorro, hermano. Realmente pasamos muchas veces más tiempo haciendo cosas que no nos edifican, ¿no? Estamos prendidos muchas veces en la televisión, en el celular, y nos olvidamos de Dios. Así que hermanos, ese es el primer síntoma, que es cuando un cristiano o un hijo de Dios no está haciendo, ¿no? Es el primer síntoma, dejar de orar. Tenemos un segundo síntoma, que también es algo terrible para los hijos de Dios. El segundo síntoma es cuando tú dejas de leer la Biblia. Todos nosotros creo que sí leemos la Biblia, ¿verdad? Esto no ocurre acá en Fraternidad Cristiana. Bien, entonces cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, hermanos, así como la oración, vemos de que la lectura, que es la palabra de Dios, viene a ser algo indispensable para la vida de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, porque de ella nosotros, hermanos, tomamos fuerza. ¿Y cómo tomamos fuerza? Tomamos fuerza cuando nosotros leemos la Biblia y vemos los testimonios de aquellos personajes que están aquí escritos en este precioso libro, y vemos cómo ellos, en las dificultades que ellos estuvieron pasando, Dios actuó en defensa de ellos. Dios los sacó de las terribles situaciones que ellos encontraban. ¿Y por qué? Porque ellos oraban y leían la palabra de Dios. Y eso nos da ese aliento para que nosotros sigamos, hermanos, ese ejemplo. Amén. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de estos personajes de la Biblia, para que de esa manera Dios nos pueda ayudar y también poder nosotros levantar nuestra fe, que nuestra fe aumente en las cosas de que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia, hermanos, es la lámpara que nos guía a través del camino correcto. Lo vemos en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105. La palabra de Dios es el alimento que nos ayuda a fortalecernos. También nos ayuda a vencer al enemigo. De esta manera, hermanos, entonces, nosotros vamos a estar más fuertes espiritualmente y vamos a poder enfrentarnos a los ataques que el enemigo ponga a nosotros. Cuando nos bombardee la mente con sus mentiras, ¿no? Nosotros vamos a poder responder con la palabra de Dios. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que leer nuestra Biblia. Amén. Entonces, el segundo síntoma del cristiano que está alejándose de Dios, hermanos, es dejar de leer la palabra de Dios. El tercer síntoma, hermanos, es cuando encontramos cualquier excusa para no venir
la iglesia, que eso es algo muy grave. Se estipuló que todos los domingos nosotros deberíamos de estar aquí en la casa de Dios, adorándole, alabándole y escuchar su palabra. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Tomamos otras prioridades y dejamos este día tan especial, este día tan hermoso, este día tan precioso, hermanos, de sentir la presencia de Dios en tu vida. Y que te vayas a tu casa saliendo de la iglesia con la presencia de Dios es algo hermoso. Yo no me podría quedar en casa un domingo sabiendo de que Dios está aquí en este lugar, hermanos. Y Él está aquí en este lugar, ¿para qué? ¿Para qué creen ustedes que Él está aquí en este lugar? Para fortalecer tu fe, hermanos. Así que nosotros entonces no debemos de tener excusas para venir a la iglesia. Una de las primeras excusas muchas veces que encontramos es que no voy a la iglesia porque está llena de gente hipócrita. Hermanos, si esperamos encontrar gente aquí en la iglesia que no nos gusta, no lo vamos a encontrar. Aquí en la iglesia vamos a encontrar todo tipo de personas y Dios nos ha llamado para soportarnos los unos a los otros, ¿verdad, hermanos? Entonces, miren lo que dice Hebreos 10:25, nos dice que no dejemos de congregarnos como algunas personas tienen por costumbre. Muchas veces ponemos 1001 excusas para no venir a la iglesia, pero la verdad que es a veces nuestra carne la que no quiere que vayamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro espíritu, hermanos, está sediento por Dios, anhela ser tocado por su presencia. ¿Cuántos de ustedes no anhelan que el Espíritu Santo toque su presencia en esta noche? Pero para eso, hermano, tú tienes que venir al templo. Tienes que venir a escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo está aquí esperándote, ansioso para verte, para sanar tus heridas. Hermanos, vemos aquí una situación de que el rey David dice que él siempre acostumbraba aún en su carne a depender de Dios. ¿Y qué dijo en el Salmo 63:1? Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, y en tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo que el rey David? ¿Estamos ansiosos, hermanos, de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Estamos ansiosos de anhelar la palabra de Dios en nuestras vidas? Pues yo te invito, hermano, a que te des esa oportunidad y que des también la oportunidad a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo, para que llenen de la gloria la presencia de Dios. Así que yo te invito a que abras tu corazón, perdona y pide perdón, congrégate y sirve de Dios. Entonces, hermanos, este es el segundo síntoma, ¿no?, de la Biblia. Y el tercer síntoma, que nosotros siempre estamos encontrando cualquier excusa para no venir a la iglesia. El cuarto síntoma es cuando comienzas a escuchar música secular. Hay muchos cristianos, ¿no?, que escuchan música mundana, música secular, y es eso que desagrada a Dios. ¿De qué manera estás alimentando tu espíritu? Vemos de que hay algunos blogueros cristianos famosos que te dicen de que escuchar música secular no es malo, mientras cuides el contenido que escuchas. La verdad, pues que muchas veces yo no estoy de acuerdo con esto, porque hay canciones mundanas que tienen una letra que realmente no da ganas de escuchar. E incluso también hemos visto que también música cristiana, ¿no?, las letras cómo lo cambian y dicen una cosa por otra, en la cual muchas veces nosotros equivocadamente estamos repitiendo ese tipo de letras. Y ese tipo de letras, hermanos, no es bíblico. Son tal vez emociones de estos cantantes, pero realmente no
es la adoración verdadera que Dios quiere. No se trata de que les digan qué deben de hacer, sino que lo mejor, hermanos, es que nosotros oremos a Dios y le preguntemos qué le agrada, ¿no? Y qué no. Yo estoy seguro de que Dios va a responder, hermanos, a nuestra petición. Dios es soberano, Dios es una persona en la cual nos va a guiar por el buen camino. Y Él nos va a decir realmente qué es lo que Él quiere que tú hagas, cómo quiere que tú lo adores a Él. La diferencia entre escuchar música secular y música espiritual o música cristiana como la conocemos es que la espiritual, hermanos, nos lleva a adorar a Dios, nos inspira para que alabemos y glorifiquemos con cánticos a nuestro Señor. Y hay música de todos los géneros, y aún la música cristiana debe pasar también, hermanos, por un filtro para poder elegir la música correcta. Entonces, hermanos, nosotros debemos de pasar por ese filtro, ¿no? Debemos nosotros de escuchar bien el tipo de letra de cada canción, aún sea cristiana, hermanos, porque Satanás se está metiendo hasta en la música cristiana, pero para eso tenemos nosotros a un Dios todopoderoso, que si tú te acercas en oración y le preguntas, le dices, Padre, ¿cómo quieres que yo te adore? Él te lo va a decir. Así que, hermanos, confiemos en Dios. Y este es el cuarto síntoma, ¿no? Cuando estás comenzando a escuchar música secular. Y cuando estás escuchando esta música secular, hermanos, es porque ya pasaste los primeros síntomas. Dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia, ¿no? Y dejaste de congregarte. Y es por eso de que el mundo te está jalando, hermanos. Así que debemos de tener muchísimo cuidado con estos síntomas. El quinto síntoma, te emocionas más al escuchar temas de actualidad que al escuchar la palabra de Dios. Sientes un mayor interés por cualquier otra cosa, como por ejemplo los deportes, las películas, las series, los famosos que están de moda, ¿no? que por escuchar la palabra de Dios. Hermanos, yo te digo que no dejes de interesarte por lo que puedas aprender en tu devocional, en las predicaciones de tu congregación, porque es ahí donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Es ahí donde Dios te va a decir cuál es el propósito para tu vida. En tu casa no te lo va a decir, viendo televisión, viendo los deportes. No digo que sea malo, ¿no? Pero hay un tiempo, hermanos. Un ejemplo que se ha visto es cuando la gente se apasiona demasiado por el fútbol. Hermanos, vemos que este tipo de deporte muchas veces, si es que se pasa en la radio o en la televisión un día domingo, muchos de los hijos de Dios, muchos cristianos, decidimos quedarnos en casa a ver el fútbol y no venir a la iglesia. Y eso es una triste realidad, hermanos. Hace poco que jugó Perú, tuve una reunión con los padres de familia del colegio donde enseño. Y bueno, a mí me gusta ser puntual en todo lo que hago. Determiné una hora a las 8:15 de la noche para la reunión. Y yo soy una persona que no me gusta hablar mucho, me gusta ir de frente al grano. Y los que tenía que decirle, le iba a decir solamente en 5 o 10 minutos. Pero solamente ingresaron 2 padres y tarde. Total que la reunión tuvo que suspenderse. ¿Y todo por qué? Porque esa noche jugó Perú. Y bueno, y eso, hermano, que no sea un motivo de que a nosotros nos deje de lado que nosotros vengamos a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si es que eso es lo que está pasando en tu vida, pues es otro de los síntomas, hermanos, que te está alejando de la presencia de Dios.
El fanatismo, hermanos, no solo se da también aquí en la religión, sino que se puede dar en cualquier ámbito, ya sea deportivo, musical, política, entre otros. Y nos hace falta más pasión, pero más pasión por la palabra de Dios, más pasión por conocer a Dios. ¿Cuántos conocen en su totalidad a Dios? ¿Quieres conocerlo en su totalidad? ¿Quieres saber lo que Dios puede hacer en tus vidas? Pues hermano, yo te digo de que asistas a tu templo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar palabra que te va a edificar y no te va a truncar en las cosas que tú hagas. Amén, hermanos. El sexto síntoma, esto va tal vez para los adolescentes, ¿no? Y también tal vez para los adultos que aún somos solteros. Tu novia o novio no es cristiano, no viene a la iglesia, ¿no? Es otro de los síntomas, hermanos, que estás alejándote de Dios. Y este es uno de los errores más grandes que muchas veces cometemos cuando nos alejamos de Dios. Y es el de unirnos con un yugo desigual. Hay una historia, la voy a leer, ¿no? Hay un testimonio que acabó mal, ¿no? Al querer elegir una pareja sin pedir la dirección de Dios. Miren, hasta en esto le importa a Dios, que nosotros tenemos que dirigirnos a Él y contarle todo, hermanos, ser sinceros con Él. Hasta, miren, para tener o para escoger a nuestra esposa o a nuestros esposos, ¿no? Tenemos, hermanos, que pedir la dirección a Dios. Tenemos que esperar la aprobación de Dios. Y si Dios te dice no, pues, hermanos, hacerle caso, porque Él sabe por qué te lo dice. Miren, esta historia dice de que habían dos chicos que eran cristianos y que preferían comenzar una relación incorrecta, ¿no? En lugar de agradar a Dios, hubo un caso de una chica que tenía poco de acercarse a Cristo y fue a un encuentro. Estuvo en la escuela de líderes, asistía a la célula y de pronto conoció, dice, a un chico que no era cristiano. Ella lo empezó a llevar a la iglesia, lo involucró en la célula, lo mandaron al encuentro, se le habló a la chica y le aconsejaron de que ese noviazgo no era correcto, que era importante que se dieran un tiempo, pues el chico asistía por quedar bien con la chica. Y eso es lo que muchas veces pasa en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que estos muchachos cayeron en fornicación, se tuvieron que casar para que el chico se hiciera cargo del bebé que habían concebido. Después el muchacho le prohibía a la chica a que fuera a la iglesia. El ahora esposo de esta chica la comenzó a maltratar, a golpear y a engañar con otras. Hermanos, ¿qué nos da a entender este testimonio? De que nosotros debemos de acercarnos a Dios y debemos de consultar las cosas. Y cuando Dios nos dice no, pues dejar las cosas así. Dejar ese capricho que muchas veces nosotros tenemos. Nos encaprichamos y queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Pero hermanos, Dios no se equivoca. Cuando nos dice que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿por qué? Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y eso es lo que va a pasar, hermanos. Esa pareja, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a alejar de las cosas de Dios. ¿Y cómo vas a quedar tú? Así que, hermanos, no debemos entonces de comprometernos con yugo desigual. Hay que buscar la dirección de Dios y preguntarle a Dios si es lo correcto lo que quiero hacer. Amén, hermanos. El séptimo es que tus mejores amigos no son cristianos, ¿no? Este es el séptimo síntoma. Claro que no es malo tener amigos que son inconversos, pero
se vuelve una alerta roja cuando tú pasas mucho tiempo con ellos. Pues es muy probable que termines siendo como ellos, ¿no? Como dice este refrán, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Hermanos, cuando nosotros pasamos más tiempo con amigos que están en el mundo, que no conocen la palabra de Dios, te va a jalar nuevamente a tu mundo, a ese mundo que ellos están. Te van a llevar a las discotecas, a las cantinas. Y yo creo de que Dios no quiere esas cosas, hermanos. Más bien, si tú tienes amigos inconversos y te juntas con ellos, es para que tú compartas la palabra de Dios a ellos, para que ellos se conviertan a Dios, ¿no? La Biblia nos dice de que nosotros no debemos de convertirnos a los inconversos, sino que los inconversos se conviertan a Dios por medio de nosotros que conocemos a Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros nos reunamos con nuestros amigos que no conocen a Dios, que sea para que tú le hables de la palabra, para que ellos también sean salvos. Amén. Hay personas que no tienen temor de Dios y siempre cuestionan, ¿no? Cuestionan el por qué no haces o practicas ciertas cosas. Y uno sabe de que todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica. Hermanos, hay que ser muy sabios para poder nosotros tener esa amistad con aquellas personas que aún no conocen de Dios. Y muchas veces nuestros amigos se van a burlar por nuestras creencias, nos van a rechazar, se van a burlar, se van a reír. Pero ¿qué importa eso? Lo que importa es de que tú hables de Cristo. No te avergüences, hermano, del Evangelio, no te avergüences de hablar de Dios. Así como Dios te sacó de la inmundicia en la cual tú te encontrabas, Él también puede hacer lo mismo con esos amigos, con esos familiares que aún no conocen a Cristo. Así ellos se burlen, tú sigue compartiéndoles, hermano, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, va a quedar sembrada en el corazón de estas personas. Les cuento un testimonio. Mi sobrino que vive en Lima, él fue una persona cristiana, hoy está un poco apartado, está que por rato va a la iglesia y por rato está en el mundo. Pero cuando él estuvo en la iglesia, él oraba por mí. Y cuando venía acá a Laredo, me compartía la palabra de Dios. En ese entonces yo tendría algo de 17, 18 años. Yo estaba trabajando ya con amigos que tenían sus sonidos, con orquesta, y lo que me importaba era eso. No me importaban las cosas de Dios. Y muchas veces me burlaba de él, pero cuando él no estaba, me reía, son tonterías. Pero hermanos, llegó a pasar 15 años desde que él me habló. A los 15 años que él estuvo orando, me convertí al Señor. Y fue una alegría tremenda para él. Y él me lo comentó y me dice, Antonio, me dice, 15 años me he pasado orando, arrodillado y llorando por ti. Y mira, ahora veo los frutos. Y más aún, ahora cuando conversamos y me ve que estoy predicando la palabra de Dios, imagínense el corazón alegre, cómo se siente él. ¿No? Es el fruto de 15 años de oración, hermanos, 15 años él de rodillas, y ahora me tocó a mí para que él vuelva a los caminos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, con nuestros amigos que no conocen de Dios, con nuestros familiares primeramente que no conocen de Dios. Arrodíllate, hermano, llora, ora por él. Va a llegar el momento de Dios, en su tiempo de Dios, que esa persona va a venir a sus pies. Amén. Miren, hermanos, el octavo síntoma es que ves programas de televisión donde muestran el pecado y te es indiferente. Cuando comienzas a ver el pecado como algo normal, deja de padecerte pecado. Y después comienzas tú a pensar, si otros hacen, ¿por qué yo no?
¿no? Y hay series, hermanos, de televisión, películas, novelas y aún caricaturas que exaltan al enemigo o que quieren también sembrar en el corazón de las personas todo aquello, lo contrario a los principios de que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros mayormente, hermanos, vemos en la televisión, en las series que pasan ahí? Vemos mucho asesinato, ¿verdad? ¿Qué más vemos? Vemos fornicación, el adulterio, ¿no? Vemos el satanismo, espiritismos, magias, conjuros, demonios y toda clase de pecado. Y estos, hermanos, son los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Y son esos programas, hermanos, que estamos muchas veces nosotros como hijos de Dios viendo. En vez de prender la radio o entrar tal vez a YouTube o ver un programa cristiano, ver las prédicas, escuchar testimonios de otros hermanos, cómo Dios los ha levantado, eso nos va a edificar, hermanos. Lo que vemos en la televisión, eso no nos va a edificar, más bien nos va a llevar a un atraso espiritual, hermanos. La palabra dice de que estos frutos de la carne los debemos desechar para no entristecer al Espíritu Santo. Mire, si nosotros vemos este tipo de programas, ¿qué estamos haciendo? Entristeciendo al Espíritu Santo. Y es un error grandísimo, hermanos, cuando el Espíritu Santo está solo ahí en un rincón y nosotros ni caso lo hacemos. Si nosotros estamos aquí y hacemos la obra de Dios, todo es por la gracia y la obra del Espíritu Santo, hermanos. Sin Él nosotros no podríamos predicar la palabra. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos orar por un enfermo o echar fuera a los demonios. Así que, hermanos, dejemos de ver ese tipo de programas, ¿no? Si es lo que tú estás haciendo, entonces, hermanos, date cuenta que este es otro de los síntomas de las cuales nos está alejando de la presencia de Dios. El noveno síntoma, hermano, es cuando tú cometes pecado y no te duele. Primero piensas que el pecado es algo normal y ya cuando lo haces sientes que no pasa nada, pero las consecuencias, hermanos, siempre vienen. Y este es uno de los síntomas más delicados, porque cuando no te sientes mal por el pecado, quiere decir de que estamos evitando que el Espíritu Santo nos derragüe. Cuando pasa esto, hermanos, ni los consejos de nuestros pastores, ni de nuestros hermanos, de tus líderes, te van a hacer cambiar. Y es algo terrible esto, hermanos, cuando cometes pecados y no te duele. Cuando hacemos entristecer nosotros, hermanos, al Espíritu Santo, Él se va a apartar de nosotros, la cual es un gran peligro, porque Él es quien nos lleva al Padre, nos guía a toda verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos queremos de que el Espíritu Santo se vaya de nuestro lado? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, hermanos, antes de hacer algo malo, piensa de que vas a entristecer el corazón de Dios. Piensa de que el Espíritu Santo se va a alejar de ti. Y lo peor de todo, hermanos, cosas malas van a venir a tu vida. Y esas son las consecuencias de que nosotros cometemos pecados y que no nos duela. Pues si cometes un pecado por error, tal vez pídele perdón a Dios. Y Dios dice que Él nos va a limpiar con su sangre preciosa, hermanos. Pero si pides perdón por ese pecado, ya no lo vuelvas a hacer. Amén. Y el último síntoma, hermanos, es cuando te alejas de Dios y de todo lo que representa en tu vida. Cuando menos te imaginas, ya estás tan lejos de Dios y te es indiferente. Cuando alguien te dice que vuelvas, crees que eso ya no es para ti
y que es mejor como estás ahora. Cuando veas que ya no quieres saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de la iglesia, ni de los cristianos, y cuando quieres alejarte de todo aquello que te recuerde de Dios, hermanos, eso es uno de los síntomas más graves. Y el tiempo que hagas, es tiempo, hermano, de que hagas un autoanálisis de tu vida espiritual y te des cuenta en cuál de estos 10 síntomas te encuentras. Yo creo que todos los que estamos presentes aquí tenemos uno de estos 10 síntomas, o tal vez 2, o tal vez 3, pero todos estamos fallando a Dios con estos síntomas, hermanos, y creo que es tiempo, es la hora de ponernos a cuenta con Dios. Es tiempo de acercarnos a Él y pedirle perdón y ya no volver a hacer estas cosas, hermanos, volver a las sendas, volver a los caminos de nuestro Padre. Pues tal vez hoy te sientas que estás muy alejado de Dios, pero nunca es tarde, hermanos, para arrepentirse. Hoy es el tiempo para que tú te acerques a Dios y le pidas perdón. ¿No? Si te identificaste con estos síntomas, pues aún, hermano, estás a tiempo de volver a Dios. Arrepiéntete y pide perdón a Dios. Él está, hermanos, aquí en este lugar. Y ¿sabes? Él está aquí con los brazos abiertos para recibirte de nuevo, para perdonarte y para limpiarte de estos pecados. Yo quiero que te pongas de pie en estos momentos y todos juntos vamos a cantar esta canción y a la vez vamos a pedir perdón a Dios. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle perdón por todas estas cosas que hemos venido cometiendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, Señor, y para darte el honor. En esta hora, Señor, clamo a tu presencia, clamo a tu misericordia, Señor, que se renueva cada mañana, Señor, para que tú nos puedas perdonar. He pecado contra ti, Señor. En esta hora clamo porque tu sangre poderosa me lave, me limpie de todo pecado y de toda mancha, Señor.
Señor, que no haya entre tú y yo nada que nos pueda separar, Señor. Perdóname y dame la paz que sobrepasa todo entendimiento para saber, oh Dios, que tú me has perdonado. Gracias, Señor, porque estoy seguro de que tú eres el único abogado que tengo delante de ti, a mi Señor Jesús. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, te doy las gracias por perdonarme, Señor, por limpiarme con tu sangre preciosa, Señor, en esta tarde. Y te doy las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Todos decimos amén. Bien, hermanos, espero de que esta enseñanza haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones. Y pues si es que nosotros tenemos uno de estos 10 síntomas que el día de hoy te he traído, pues debemos nosotros de alejarnos de esto y pedir perdón a Dios.